Amados, hemos venido hablando en estos días atrás. El domingo pasado empezamos una serie titulada El cristianismo versus judaísmo. Cuando empezamos esta enseñanza, que hoy concluye de dos enseñanzas, yo lo hago por la necesidad de la que podemos ver cómo ciertas cosas están tratando de influenciarnos, de cambiar nuestra fe, de cambiar aquello que creemos, y se han venido de alguna manera a infiltrar ciertas corrientes de pensamiento que sigilosamente se han infiltrado dentro de la iglesia cristiana evangélica. La semana anterior estábamos estudiando acerca de algunos conceptos, de algunas definiciones, tales como judaísmo, como la ley, como el pecado, y dentro de ellas vimos diferentes interpretaciones, tanto hebreas como griegas. Habíamos hablado de que nuestra cultura occidental está muy influenciada por la cultura griega. Habíamos comentado un poquito de eso y les quiero resumir, para los que no se conectaron el domingo pasado, qué significa la palabra judaizar, por ejemplo. Porque si vamos a hablar de cristianismo versus judaísmo, a lo mejor no comprendemos el concepto de judaísmo, y a veces le puedo asegurar que ni siquiera comprendemos el concepto de cristianismo. A veces ni siquiera eso. Tenemos una religión que se llama cristianismo o cristianos, pero a veces no entendemos realmente a fondo, a profundidad, el concepto en toda su máxima expresión. Judaizar es tratar de convertir a los cristianos gentiles al judaísmo, llevándolos a cumplir una serie de ritos, de prácticas que tienen que ver con la ley dada a Moisés por los israelitas. Pero por otro lado, el cristianismo, cuando definimos la palabra, ¿qué es el cristianismo? Si usted le pregunta a alguien qué es el cristianismo, probablemente no sabrá exactamente qué responde. Bueno, el cristiano es aquel que sigue a Cristo. Y es como la definición más básica que tenemos, pero en realidad tiene un concepto más amplio. El cristianismo es una religión, ojo con esto, monoteísta. Cuando hablamos de monoteísta significa que cree en un solo Dios, nada más, que tuvo su origen precisamente en las enseñanzas de Jesucristo a través de los evangelios. A los cristianos, por ejemplo, se les llama por primera vez cristianos en Antioquía. Fue el primer lugar donde a ellos se les denomina, y por ende nos quedó a todos los que creemos y seguimos a Cristo ese título tan precioso. Por otra parte, dentro de lo que hablamos la semana pasada, hablamos que la ley se origina de la palabra, en el caso de la palabra hebrea, de la palabra Torah, y que en el griego de la palabra nomos, ojo con esto, y que en español la conocemos como ley. Torah significa instrucción o tirar al blanco, pero nomos en el griego significa conocimiento, reglas o orden. Mientras que ley en nuestro concepto significa normas o preceptos. Esto es en resumido lo que habíamos podido conversar un poquito la semana pasada. Habíamos hablado también de la definición de la palabra pecado, que en el concepto hebreo significaba hatak, que significa errar o errar el blanco. En esta segunda parte, hermanos, vamos a estudiar algunos otros conceptos importantes que debemos comprender, tanto del judaísmo como del cristianismo. El judaísmo y el cristianismo, lo primero que debemos entender es que son religiones abrahámicas. Ojo con esto, claro que sí, monoteístas, o sea, que creen en la existencia de un solo Dios, las cuales, hermanos, aunque nos parezca extraño, tienen varios puntos en común. Varios puntos interesantes, pero que también a la vez tienen varias diferencias que son importantes para nosotros, tanto teológicas como en el aspecto de la práctica.
Por ejemplo, vamos a irnos un momento al libro de los Hechos, al capítulo 15 y al versículo 1. Libro de los Hechos, capítulo 15 y versículo 1. Esto es importante. Cuando lo tiene me dice amén. Amén. Usted me pone ahí amén, pastor, o le pone un corazoncito o alguna cosa. Muy bien. Hechos capítulo 15 y verso 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué dice? Enseñaban. Note la palabra. O sea, teníamos un grupo de personas, de hermanos, que estaban enseñando a otros que muy probablemente eran gentiles. Dice: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ojo aquí, tenemos un equipo, un grupo de personas en el libro de los Hechos, enseñando a los gentiles precisamente la ley de Moisés y diciendo específicamente de que si no se circuncidaban no podían alcanzar la salvación. En el verso 2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que pusiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y a algunos otros de ellos, y a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron a Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y requirieron todas las palabras que Dios había hecho con ellos. Pero algunos, ojo lo que dice, de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Ojo aquí. ¿Qué estaba pasando en este contexto? Los gentiles se habían convertido a Cristo, y de alguna manera también fariseos o judíos se habían convertido y habían creído en Jesús como el Mesías. Pero en medio de la problemática, de la disyuntiva que hubo, nació una situación que todavía a nuestros tiempos está. Los gentiles tienen que cumplir la ley de Moisés. Tienen que cumplir las cosas que les han sido dichas en la Torá. En medio de esta situación, veíamos la semana pasada, el apóstol Pedro y Jacobo se levantan y le dicen: a ver, si nosotros ni siquiera hemos podido cumplir, ¿cómo vamos a cargarles a ellos que lo hagan? Y más adelante, en los versos 19 y 20, se establece claramente, amados, el hecho de que la iglesia tenía que cumplir algunas cosas que eran estrictamente necesarias. En la actualidad hay discrepancia entre los judíos mesiánicos y los cristianos. Quiero que entendamos ahora claramente este concepto. Judíos mesiánicos y cristianos. No todos los judíos aceptan la religión cristiana. Es más, son la mayoría. Encontramos dos grupos: los judíos ortodoxos, que son los que ni siquiera aceptan a los judíos mesiánicos, que son una secta en esta parte de los judíos. Ni siquiera los aceptan a ellos, porque ellos creen, los judíos mesiánicos creen en Jesús como su Mesías. Los cristianos creemos que Jesús es el Mesías, pero la diferencia, ahora pudiendo entrar en contexto, porque los judíos ortodoxos, por ejemplo, usted y yo no somos ningún problema para ellos, porque ni siquiera creen en el cristianismo. Por otro lado, a ellos los dejamos a un lado. Por otro lado, nos venimos ahora a lo que está influenciando la iglesia, que son más
aquellos mesiánicos, que son los que están tratando, que dicen, si creemos que Jesús es el Mesías, si creemos que Él es el Salvador, pero también creemos o es necesario que los cristianos vayan y hagan una serie de rituales para cumplir la ley de Moisés. De lo contrario, no pueden ser salvos. Entonces, entramos aquí en algo más complejo. Cada religión tiene sus normas de conducta y tiene sus fundamentos. En el caso del cristianismo, hermanos, fue a partir del siglo IV que se elabora una lista de escritos sagrados que fijan el canon del Antiguo Testamento. Pero fue hasta, ojo con esto importante, hasta 1545 que legitimizaron los 27 libros del Antiguo Testamento en el Concilio de Trento, que quedaron establecidos dentro del canon. Esta parte es importante que nosotros la sepamos. Hoy estamos aprendiendo, esto es una enseñanza para nosotros, en donde no podemos permitir que cualquier viento, hermano, yo no sé, le voy a decir algo, y se lo voy a decir aunque no lo quiera oír. Hay gente que cualquier cosita, cualquier viento de doctrina que venga, cualquier persona que venga le puso la mano, le dijo 3 palabras, le derrumbó la fe de él de toda la vida, porque lo creyó por cualquier situación. Gente que cambia su fe como cambiar, hermano, de pantalón, que cambia su creencia por una prédica que escuchó, por una palabra que oyeron, por algo que hicieron, por algo que alguien vino y lo que antes creía ya no lo cree. Son personas que no tienen un fundamento sólido en la palabra, establecido en la palabra, y cualquier viento de doctrina los mueve de su forma de pensar. Ahora, tenemos que estar alertas y tenemos que estar alineados a la palabra. Si estamos alineados a la palabra, si estamos alineados al conocimiento de la palabra, no puede ser que cualquier viento de doctrina venga y nos haga cambiar. Uy, entonces yo tengo que guardar el sábado. Uy, entonces yo tengo que circuncidarme. Yo soy cristiano. Uy, entonces yo tengo que hacer esto. Entonces yo tengo que hacer esto. Y caemos en una nebulosa que viene y cambia nuestra forma de pensar. Podemos haber sido cristianos de 20 y 30 años en el evangelio, pero en cuestión de 2 meses, un mes, cambiar nuestra forma de pensar. La Biblia nos enseña de que en Cristo nosotros hemos sido justificados a través de su muerte y a través de su resurrección, y que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es a través del mensaje de la cruz y es a través de Cristo que alcanzamos salvación. Vimos la semana pasada, tampoco es que vamos a descartar la ley y que podemos hacer lo que se nos venga en gana. Eso se llama la superdesgracia. Este nuevo otro movimiento, la superdesgracia, ¿verdad? Yo le llamo así. Se le conoce como la supergracia, que usted puede hacer lo que usted quiera, que usted ya fue salvo. No, eso es una obra del diablo. No, sí tenemos que aprender a que cuando venimos a Cristo, tenemos que obedecer su palabra, obedecer lo que ha sido establecido, y si venimos a Él, entonces tenemos la responsabilidad moral y espiritual de obedecer sus leyes. Pero no podemos pensar que porque hagamos una cosa o no la hagamos, vamos a ser o no salvos. Esa es la diferencia entre la forma de pensar. El apóstol Pablo, en el libro de los Corintios, hablaba de gente que comía carne y gente que no comía carne, y uno lo juzgaban, y entonces el apóstol Pablo llegó y dijo: mira, hagamos una cosa mejor, no comas carne por amor de tu hermano, no lo hagas delante de él. Si para él es pecado, no lo hagas delante de él, no lo hagas pecar. Entonces radica, ahora nuestra fe, amado, escúcheme bien lo que le voy a explicar. Ahora nuestra fe radica en el amor. En el amor radica. En si algo a mi hermano lo hace pecar, por amor a él no lo voy a hacer. Ya no es un asunto solo de imposición o de que me lo tienen que imponer, sino que por amor yo decido no hacerlo. Por amor a él decido no practicar. Por amor a él decido una cosa. Entonces, de alguna manera, la fe cristiana está basada en el amor. Y esto es importante que lo entendamos. Ahora, nosotros hemos sido injertados dentro del olivo. Hemos sido injertados. O sea, usted y yo
No podemos ahora sí agarrar al pueblo de Israel y a los judíos y darles media vuelta y decirles, darles una patada, ya con ustedes no quiero. No, nosotros hemos sido injertados. Y a través de la promesa de Isaac, nosotros y todas las generaciones han sido alcanzadas. Y todos nosotros pertenecemos a ese pueblo. No podemos obviar tampoco de que por el pueblo de Israel es que nosotros conocemos lo que tenemos hoy. Es algo importante. Un concepto muy importante en el judaísmo es que el Mesías originalmente, los judíos creían que iba a ser un mensajero poderoso y que los iba a librar a Israel de los opresores y que iba a abrir un reino de paz y prosperidad. Hoy en día muchos judíos ya no tienen como un Mesías personal, sino más bien la esperanza de una era mesiánica de justicia y de verdad. Y para ellos, la venida del Mesías o en la era mesiánica está aún esperando. Está para que suceda algo en el futuro. Esto hablando del judaísmo en su máxima expresión. Para la gran mayoría, el Mesías no era Cristo. Para la gran mayoría, el Mesías está presente a venir. Y nosotros sabemos claramente, porque ya lo hemos hablado y lo hemos enseñado acá en Casa de Dios, sabemos claramente de que la primera manifestación que va a suceder, dice que Cristo viene por su iglesia, la resurrección de los muertos. Cristo viene por su iglesia, la iglesia será arrebatada, pero sabemos que a nivel mundial la manifestación más grande que está a punto de darse es la manifestación del anticristo. Por lo tanto, probablemente muchos judíos van a creer que ese es el Mesías, y ahí es donde vendrá el engaño para la nación. Pero Dios dice la palabra que después Él vendrá en un caballo blanco, como un hombre victorioso, coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él establecerá su reino, y todo ojo le verá, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La venida del Señor está pronta. La venida de Cristo está pronta. Y aquí radica una diferencia. Los cristianos sí creemos que Jesucristo es el Mesías, que Él es el enviado de Dios, que Él es la esperanza de la humanidad, que existe también, amado hermano, una pequeña porción, es verdad, de los judíos que creen que Jesucristo es el Mesías. Claro que sí. El problema es que los judíos mesiánicos, que son los que creen en esta cosa, son también, amados, los que han intentado infiltrar dentro del cristianismo el judaísmo. Y es aquí donde debemos tener cuidado. La Biblia, por su parte, o las Sagradas Escrituras del judaísmo, consisten en 3 grupos. Cuando usted va al judaísmo, ellos tienen 3 grupos muy establecidos de enseñanza. Número 1, la ley, que tiene que ver con la Torá. Número 2, los profetas. Y número 3, los salmos o los proverbios, o lo que ellos conocen como los escritos. Y estas escrituras para ellos forman parte efectivamente de la Biblia cristiana. De la Biblia que usted tiene hoy, esto forma parte de lo que los judíos tienen también o conocido como la Torá, por ejemplo, en el caso de la ley, de los profetas y de los salmos y los proverbios. Está establecido. ¿Dónde nace la disyuntiva entre los judíos y los judíos mesiánicos, verdad? O judíos ortodoxos más bien, y los cristianos, en que ellos no creen en el Nuevo Testamento. Ellos no creen en el Nuevo Testamento. Los judíos ortodoxos no aceptan la inspiración del Nuevo Testamento en el relato del cumplimiento de las promesas, en el relato del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Nosotros creemos que el Nuevo Testamento, cuando revela a Cristo, que Cristo termina siendo la revelación de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Él termina siendo la respuesta, pero ellos no lo piensan de esta forma, y es ahí donde se quiebra, donde existe la separación. Es más, como les digo, los judíos ortodoxos ni siquiera aceptan a los judíos mesiánicos.
Porque para ellos, los judíos mesiánicos son separados. Ellos no, ¿cómo es posible que ellos crean que en Jesucristo como Mesías? Así que cuando usted oiga a un judío hablando de Jesús y hablando de que Él es el Mesías, usted ya logra entender que Él es un judío mesiánico. Que el problema más fuerte de ellos con el cristianismo es que para ellos el cristianismo debe judaizarse, por decirlo de alguna manera, y establecerse dentro del cristianismo los rituales que fueron establecidos en la ley de Moisés. Y es aquí donde nacen los conflictos. Ahora, hermanos, dentro de las similitudes, dentro de las cosas que usted dice, ¿en qué puede encajar el judaísmo, verdad, con el cristianismo? Bueno, están en que, número uno, ellos aceptan el Antiguo Testamento y todas las enseñanzas como inspiradas de la creación perfecta del mundo para con Dios o hecha por Dios, y nosotros creemos exactamente lo mismo. Creemos en que la entrada del pecado al mundo por la tentación, ¿verdad?, fue producto de un ser llamado Satanás. ¿Creemos o no creemos lo mismo? Claro que creemos que el pecado vino a través de la tentación del diablo precisamente a la humanidad. Creemos en el juicio de Dios sobre el pecado y la necesidad de expiación por ese pecado. Aleluya. Creemos, amado hermano, que no solo en el judaísmo está esta expiación y que se hace a través de sacrificios. En el judaísmo se hace, por ejemplo, a través de sacrificios, de oración, de actos de justicia y de la misericordia de Dios. Nosotros sabemos que la expiación del mundo se hacía a través de sacrificio. Claro que sí. Y ese sacrificio se llama Jesucristo. Él vino como cordero inmolado a morir en la cruz del Calvario para darnos esperanza y para darnos vida y vida en abundancia, para establecer sobre nosotros y en nosotros su reino. Él es el cordero inmolado, Él es el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para darnos vida, para darnos esperanza en medio de cualquier situación. Aleluya. Sin embargo, el judaísmo en esencia no acepta la enseñanza cristiana central de que Jesucristo es el Mesías predicho en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Mientras que para los cristianos, amados, queda más que claro la intervención de Cristo en la historia de la humanidad. Quiero que vayas a Gálatas capítulo 3 y verso 13 y 14. Gálatas capítulo 3 y verso 13 y 14. Búscalo un momento, amado de Dios. Y dice, Cristo nos redimió. Dígalo conmigo de nuevo. ¿Qué dice? Cristo nos, ¿qué? Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque, ¿qué dice ahí? Vea lo que hermoso lo que dice. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a quienes, a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Oiga, qué cosa más preciosa, hermano. A través del sacrificio de Cristo, nosotros fuimos injertados en el olivo, y a través de eso la bendición de Abraham nos alcanza a nosotros, un pueblo gentil, a fin de que por la fe pudiésemos recibir al Espíritu Santo. Wow, hermanos amados, usted recuerda, amado, en el libro de los Hechos, cuando Pedro, amado, estaba en su casa y tiene una visión en donde ve descender como una especie de manto, y en el manto venía todo tipo de animales, cuadrúpedos, de pezuña, todo. Y el Señor, Pedro, ve la visión, y el Señor llega y le dice a Pedro: Pedro, come. Pedro le dice, porque era el mismo concepto:
¿cómo yo voy a tocar cosa inmunda? Y el Señor da una palabra poderosa, poderosa, poderosa. Porque escúcheme bien, nosotros simbólicamente éramos los que estábamos en ese trapo, en ese manto que descendía, esos animalitos de pezuña, de que no se podían, nosotros éramos ellos. Y Jesús en la revelación que le dice a Pedro, le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. O sea, mi amado, la forma en la que Pedro veía aquello era de una forma impura, inmunda, sucia, no la podía tocar. Pero la forma en la que Dios estaba viendo ya al pueblo gentil era como un pueblo santificado. Aleluya. No había aparecido Pablo todavía en la escena. Escúcheme bien, Pablo no había aparecido aún, pero cuando se revela aquello a Pedro, que fue de los primeros que le predicó a los gentiles, lo lleva a la casa de Cornelio, un hombre gentil. Y ahí se produce lo que la Biblia registra como la primera manifestación del Espíritu Santo en un pueblo gentil. ¡Wow! Nosotros éramos inaceptos en la presencia de Dios, pero dice la Biblia que Él nos santificó. Aleluya. Yo no sé si usted puede comprenderlo, si usted puede comprender la magnitud de la misericordia de Dios, del amor de Dios para con nosotros. Si usted puede comprender lo que Él hizo, mi hermana, lo que Él hizo por ti, mi hermana Jacqueline, mi hermana Sharon, mi hermana Katia, lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros no éramos merecedores. Es más, Jonathan no era merecedor de la gracia de Dios, ni de estar ministrando en este momento, ni de estar nada en la presencia de Dios. Yo no era merecedor de estar predicando la palabra de Dios. Ninguno de nosotros era merecedor de estar ministrando en un altar a la presencia de Dios, porque nosotros éramos inmundos, impuros, no éramos aceptos. Pero en Cristo fuimos injertados en el olivo, y eso nos dio, dice la palabra, que nos dio el acceso a la promesa. Gloria sea su nombre. Yo no sé si logras comprender esto, pero tenemos que entender que no podemos, si bien es cierto, perder de vista que el cristianismo ha recibido de los judíos su entendimiento básico de Dios. No podemos perder de vista estas cosas. No podemos perder de vista que su relación de pacto con su pueblo y la convocatoria a reunirse y adorar vinieron de ellos. Definitivamente hay un plan divino para la historia. Oh, con esto, mi hermano, hay un plan divino para la historia del mundo donde los que creemos en Jesucristo seremos protagonistas. Gloria sea su nombre. Y en Él fueron hechas todas las cosas. En Él y para Él. Sabemos como cristianos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, que no es a través de una serie de ritos o a través de una serie de costumbres, sino que, como Dios lo dice en Romanos capítulo 5, fuimos justificados pues por la fe, y por eso tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano amado, usted tiene que comprender algo en esta mañana. Y algo tiene que quedar grabado en nuestro corazón. Nosotros estamos injertados dentro del olivo y adquirimos la promesa. Y por esa promesa, a través de Cristo, que fue el sacrificio, nosotros tenemos libre acceso ante el trono de la gracia de Dios. No podemos permitir que corrientes vengan a afectar nuestra fe, a afectar nuestra vida. No podemos permitir que cualquier viento de doctrina venga a infiltrarse y a atacar su mente, su corazón, a traer temor o desesperación.
Si tú eres un hombre y una mujer de Dios, entonces puedes estar confiado y seguro. Y por otro lado, mi hermano, lo hablaba ahora con el ministerio de músicos acá de la iglesia. Esto que está pasando hoy, ¿de qué te preocupas? Es parte de lo que vendrá. Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene por su pueblo. Y si tú no estás preparado, te vas a quedar, te vas a quedar. Es así de simple. Porque nuestra mente, amado, muchas veces se embota de tanta información y de tantas cosas que recibimos. Y nos olvidamos de la esencia de la fe y del cristianismo. Los hijos de Dios hemos predicado durante muchos años de confiar en Dios, de no tener temor. Y hoy en día estamos, mi amado hermano, como gallina mojada, temblando por todo, hermano. Hoy en día, mi amado, no podemos cambiar la prudencia por el temor. Y eso es una palabra que tiene que quedar guardada en nuestro corazón. Prudencia, ok. Temor, fuera. Son dos cosas completamente diferentes. Y nosotros como cristianos hemos hablado y hemos predicado de un Dios que sana, de un Dios que salva y de un Dios que liberta. Hemos hablado de estas cosas, amado hermano. No podemos vendernos por un plato de lentejas. Tenemos que tener nuestra mirada abierta. Y tenemos que tener nuestra fe puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Alguien viene y te dice alguna cosa, te comenta algo y cuando te das cuenta, lo creíste. Cuando te das cuenta, uy, sí, tienes razón, es verdad. Alguien viene y te dice, bueno, ahora, papito, para que usted pueda alcanzar ya la plenitud, usted tiene que ir y circuncidarse. Usted tiene que ir y hacer esto y tiene que hacer lo otro. ¿Y dónde nace el problema? Yo le voy a decir algo. Hay gente que habla del sábado y de guardar el sábado. Si usted quiere guardar el sábado, guarde el sábado. Pero el problema nace cuando usted dice, si usted no lo hace, usted se pierde. No, mi amado hermano, aquí es donde se quiebra la regla. Porque la Biblia no enseña eso. La Biblia nos dice que nosotros, amados, somos salvos por la fe en Cristo, no por lo que hagamos. Es más, hoy en día ni siquiera los judíos lo hacen, hermano, aunque usted no lo crea. Así que, mi hermano, no es por obras, es por la fe en Jesucristo. Y que debemos respetar su ley, debemos respetar su ley. Debemos guardar su palabra, debemos guardar la palabra. Pero somos salvos porque hemos decidido seguir a Cristo. Y dentro de ese seguir a Cristo, estamos en el compromiso de que si ha habido un nuevo nacimiento, tenemos la responsabilidad de seguir su ley, de cumplir su palabra, de obedecer a su palabra. Pero no por esto significa que seamos o no salvos. No podemos irnos a los extremos en ninguna de las dos situaciones. Dios, hoy en esta mañana he querido compartir esta palabra y he querido traer esta meditación sobre lo que la palabra de Dios nos enseña a los que creemos en Él. Mi hermano amado, no te dejes confundir por cualquier viento de doctrina. No permitas que cualquier cosa venga a cambiar tu corazón. Lamentablemente, he conocido de personas que una vez estuvieron en la palabra y hoy en día están en otras cosas. Que durante mucho tiempo creyeron a la verdad y hoy en día ya no creen a la verdad. Se han ido tras fábulas. La pregunta que te tengo en esta hermosa mañana es: ¿qué crees tú? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? ¿Es acaso la palabra? ¿Estás basado
en principio de la palabra o cambia según la circunstancia? Yo te quiero preguntar, ¿usted conoce a alguien que ha cambiado según la circunstancia? Unos hoy creen, hoy otros ya no creen. Unos ahora dicen, ¿y dónde está Dios en medio de esta pandemia? He escuchado palabras retantes que dicen, ¿y dónde está Dios ahora? ¿Y por qué Dios no aparece? No, Dios está en el mismo lugar. El problema es que a veces nos colocamos en la posición de juez y queremos juzgar a Dios, queremos colocarnos en la posición de jueces para con Dios, pero no miramos cuando Dios nos decía, vuélvete a mí, cuando Dios nos decía, busca mi rostro, cuando Dios nos decía, aquí estoy, cuando Dios le decía al mundo, deja de pecar. El mundo empezó a aprobar leyes contrarias a las de Dios y ahora resulta de que Dios tiene la culpa de lo que está pasando. Es increíble. El ser humano es increíble. Es increíble cómo somos buenos para juzgar a aquel que nos ha amado tanto y que nos ha advertido sobre cuál era el camino, y cuando decidimos tomar otro, lo culpamos a él. Esto es impresionante. La gente dice, ¿dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar de cuando te dijo, no vayas por ahí, y terminaste caminando por el lugar donde Dios no te dijo que fueras. Dios, la gente dice, Dios mandó este virus. Dios no mandó este virus, pero Él lo permitió. Punto. Él lo permite. ¿Y por qué lo permite? Porque su palabra dice que el que se aparta de sus caminos, le sobrevendrán estas cosas. Es fácil de entenderlo. Es fácil, pero decidimos ahora creer en otras cosas. No, la verdad es que yo no sé si existirá Dios o no existirá Dios. Porque vea todo lo que está pasando. ¿Dónde está Dios? La pregunta que te tengo en esta mañana es, ¿dónde estaba Dios o dónde estabas tú cuando Dios te decía que no caminaras por ahí? ¿Dónde estabas tú? Y le hablo a términos de países, de gobiernos y de personas. ¿Dónde estabas tú cuando Dios te dijo que ese no era el camino, porque traería juicio y maldición sobre la tierra? ¿Dónde estábamos? ¿Sabe dónde? Haciendo lo que se nos pegaba la regalada gana. Simplemente el mundo está recibiendo la consecuencia de del camino que escogió. Pero le tengo una palabra al pueblo de Dios. Esto que estás viviendo hoy es la antesala a la venida de Cristo por su iglesia. Esto que estamos viendo hoy es la antesala de la venida del Cordero de Dios que fue inmolado por su iglesia. Así que hoy el pueblo cristiano tiene que estar gozoso, a la expectativa, porque estamos haciendo fila. Ya estamos en el aeropuerto. Ya tenemos la maleta lista. Solamente estamos esperando que la puerta se abra y que te llamen por tu nombre y que te digan, puedes entrar. Esa es la diferencia ahora, que ya entramos a sala de espera. Mientras el mundo atrás se está revolcando desesperado. Hay, como cristiano, tienes que aprender a ver de que ya entramos en la sala de espera. Y de que solamente estamos esperando de que se abra la puerta. Yo no sé si usted ha volado alguna vez o ha ido al aeropuerto. Usted tiene que primero pasar por donde están la gente que le chequea, después pasa por migración. Yo le tengo una palabra a usted. Hay gente que todavía está ahí afuera, ahí con el boletito, viendo a ver, ¿entro o no entro? Hay otra gente que va por migración, donde Dios lo está revisando, donde Dios lo está procesando, donde Dios le está diciendo a ver qué mañas anda todavía. Aleluyita santo. Donde Dios le está revisando a ver qué tiene guardado ahí en la maleta que no sea. Pero ya cuando usted pasa migración, hermano, es una felicidad. Porque cuando usted ya pasa migración, usted que ha ido al aeropuerto, usted ya está tranquilo. Dígame si no es verdad.
Cuando usted pasa migración en un aeropuerto, usted ya puede estar tranquilo porque ya le revisaron la maleta, ya le aprobaron el boleto y usted ya nada más está de que entre al avión. Aleluyita santo. Hay más de uno, mi hermano. Yo ya estoy sentado en la sala. ¿Usted dónde está? ¿Entro o no entro? ¿Voy o no voy? ¿Qué creo? ¿Qué pienso? ¿Será cierto? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será cierto lo que me predicaban? ¿Será mentira? Usted todavía está ahí, afuerita, presentando el boleto para ver. Amados, una frase que fue muy conocida es: ya yo pasé por donde asustan, ¿se acuerdan? Yo le voy a decir algo, ¿sabe por dónde es que asustan? Cuando uno va al aeropuerto es por la parte de migración. Cuando usted va a migración y usted le van a revisar, si usted anda con cosas que no debe, usted tiene miedo. Pero si usted anda bien, anda con lo que necesita, anda con lo que ha sido aprobado, usted va a pasar ese parte de migración y usted va, cuando usted ya lo revisa y usted sale al otro lado, usted dice: Señor, aleluya. Pero no te descuides. Ten cuidado. Si ya estás en la sala de espera, ten cuidado. Porque Satanás va a venir a tratar de desvirtuarte. Porque aquí el boleto está seguro hasta que nos montamos en el avión y el avión despegó. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás. Deja de andar fluctuante entre dos pensamientos. Deja de andar fluctuante entre dos pensamientos. No puedes hoy decir que sí, mañana decir que no, hoy decir que creo esto, mañana creo lo otro, por corrientes de pensamiento. Debes ir a la palabra y ser educado en la palabra. Pídele al Señor en esta noche, en esta mañana, perdón, que sea Él el que se revele a tu corazón. Y si estás ahí en casa y no conoces del Señor, yo te invito a que le abras tu corazón a Cristo, a que lo dejes ingresar en tu corazón para que Él pueda transformar tu vida. Y te invito a repetir esta oración conmigo. Dile ahí donde está: Señor Jesús, en esta hermosa mañana yo te entrego mi corazón y mi vida. Hoy me hablas a mi corazón. Yo te pido que me limpies, que me restaures y que me cambies. Que transformes mi corazón, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me restaures, que me limpies. Aleluya. Padre, y bendice a mi hermano y hermana que se ha conectado en esta mañana. Bendícelo y derrama bendición hasta que sobreabunde, Santo, aleluya. Sosténlo en medio de las situaciones y llévanos, Señor, a donde tú quieras. Padre, gracias por esta hermosa mañana que nos ha regalado. Gracias por la bendición que nos das de haber estado en este momento, en este lugar, en este tiempo, porque hemos sido diseñados y preparados para este tiempo. Porque tú le das tus mejores batallas a tus mejores guerreros. Padre, gracias. Gracias por los pastores a nivel del mundo y a nivel de Costa Rica que hoy se están reuniendo a compartir tu palabra. Señor, yo los bendigo desde aquí, Señor, desde Coronado. A cada uno de ellos derrama bendición, porque somos valientes. En este tiempo son hombres y mujeres valientes en medio de esta situación, que no se rinden, sino que avanzan para creer. Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Amado,
Que Dios te bendiga grandemente. Les recuerdo el próximo martes culto de oración, el próximo jueves culto de intercesión a las 7:30 y el sábado a las 5 de la tarde generación de fuego. Amén, aleluya. Los jóvenes están prendidos. De verdad que sí, les bendecimos y el próximo domingo aquí por este mismo canal, en este mismo lugar, nos estaremos viendo para compartir el mensaje. Les recuerdo, el viernes próximo a las 4 de la mañana nos vemos en el tiempo, en madrugadas de oración. Que Dios le bendiga y que tenga una tarde bendecida, prosperada y en victoria. Aleluyita, santo.